Buenas, soy Axel Diera, yo le reacciono al capítulo número 23 de Summer Pocket. Y bueno, en el episodio anterior llegábamos al final de la ruta pues de nuestra querida Umi, mostrándonos como pues al final lamentablemente pues el milagro tiene que terminar. Viendo como pues bueno, tanto Jairi como esta Shiroha continúan pues dando sus vivencias de el verano, pero olvidándose completamente pues de la presencia de Umi, hasta incluso pues al final que afortunadamente terminan recordando la promesa pues de ir a ver a los fuegos artificiales, y en ese momento vemos como pues como un último aliento, podríamos decirlo de esa manera, es que Umi se presenta ante ellos pues para despedirse. Muy duro, la verdad, muy bonito. También pues ahí toda la escena con los fuegos artificiales, la despedida pues de Umi, esta finalmente pues. Esta al final, bueno, mencionando cómo pues terminó siendo feliz, o sea, teniendo pues estas experiencias de el verano junto a sus queridísimos padres, cosa que sabemos pues que ella anhelaba más que nada, aunque al final pues le termina doliendo pues que terminó ahí haciendo sufrir pues a estos mismos. Y aunque uno desearía pues que ella terminara quedándose, bueno, sabemos pues que no es así, no es su tiempo, no es su situación, aunque me hubiera gustado, la verdad, o sea, que simplemente ella terminara volviendo a su tiempo. Vemos que parece que el destino de ella es más triste, por así decirlo, ya que prácticamente, aunque no hubiera pasado de lo que vemos que termina pasando y tal, o sea, prácticamente Umi, o sea, termina siendo un ente en el limbo, o sea, toda su existencia termina pues quedando totalmente perdida en el limbo, o sea, sin pertenecer obviamente pues al presente, pero tampoco pues pudiendo regresar al futuro, y eso se me hace bastante jodido, la verdad. Eh, y para empeorar justamente las cositas, vemos, bueno, presenciamos pues cómo fue toda la dinámica de Shiroha y este Jairi, cómo pues continuaron viéndose y tal, cómo pues obviamente pues terminaron siendo parejas, se terminaron casando, terminaron pues teniendo a una hijita, y es en este momento, o sea, con una Shiroha embarazada que termina presenciando pues el futuro, dándose cuenta pues de un momento bastante impactante, eh, acerca pues de el por qué, dándose cuenta, o sea, de que Umi, o sea, el por qué Umi había venido pues al pasado y tal, dándose cuenta de que, ah, hostia, era mi hija y tal, y viendo cómo pues a partir de ese momento buscaba la forma pues de encontrar la manera de que Umi pues terminara siendo una niña normal. Lamentablemente esto también termina generando un sobreesfuerzo en nuestra muchacha, lo cual al final vemos que termina causando también pues en parte la muerte de la misma, justamente cuando termina dando a luz a nuestra queridísima Umi. Un momento bastante desgarrador, la verdad, o sea, es duro, o sea, uno pues lo intuye y lo entiende viendo, o sea, cómo pues Umi termina ahí expresando y hablando acerca de tal, pero cuando lo terminas viendo es como que pega la verdad, tanto así, o sea, para nuestra querida chica, o sea, que es una niña, recordemos todavía y tal, o sea, y presenciar ahí el momento tan trágico y tal, no la culpo, o sea, por querer pues escapar de este asunto, lo cual pues vemos que gracias a su habilidad pues termina lográndolo, lamentablemente, bueno, esperando, o sea, que con esto y sin su intervención Shiroha y Jairi pues no se terminen conociendo.
y de esta manera pues no se enamore, no termina viendo nada entre ellos y sin ella nacer pues lograr salvar la vida de su madre. Tristemente, el lazo rojo del destino es inevitable. Vemos como pues sí o sí, Jairi y Shiroha, o sea, terminarán ahí conociéndose, terminarán involucrándose y se terminarán enamorando. Así que pues es un destino inaludible. Siempre vemos cómo pues termina pasando ahí lo mismo y tal, justamente, o sea, con la muerte de la mismísima Shiroha. Pero gracias a esto Umi se termina dando cuenta de algo importante, y es que es posible que el poder, la habilidad de su madre no sea la de ver el futuro, sino que al igual que ella, su habilidad pues es la de regresar al pasado, y entonces intuye que en el pasado debió haberle pasado pues algo ahí tan trágico, tan doloroso y tan tal, que terminó al igual que ella pues activando su poder. Así que ahora para salvar a su madre buscará llegar pues a ese momento y tal, y evitar aparentemente que esto se termine logrando, bueno, que termine pues suscitándose. Así que aún a pesar de que esto pues pueda llegar a poner en riesgo toda su existencia. Así que vamos a ver cómo va a evolucionar esta nueva ruta, este nuevo comienzo. Eh, Probablemente la ruta verdadera, eh, la ruta del verano del bolsillo, probablemente, y bueno, descubrir quién es el verdadero, quién es el verdadero bolsillo de verano. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, un episodio muy interesante donde finalmente, bueno, vemos un poquito pues de el pasado de nuestra querida Shiroha, gracias a la perspectiva pues de nada más y nada menos que este nuevo y misterioso personaje de nombre Nanami. Justamente, o sea, terminamos viendo en un principio, o sea, como pues nuestra querida Umi, prácticamente pues volando en su forma mariposial hacia el pasado y tal, vemos como pues poco a poco ella se va desgastando, pero afortunadamente vemos como pues aparentemente otra existencia le termina dando pues ahí cierta energía para finalmente ayudarle a manifestarse en bueno, en el pasado pues ahí con Shiroha. Muy interesante la verdad, o sea, porque bueno, aquí es donde empiezan las teorías, porque sabemos, o sea, de entrada sabemos que se trata de, Umi y tal, pero el cuerpo, o sea, que se le ha creado, pues es en base ahí a otro personaje. Así que, y bueno, ya nos dan a entender, o sea, que justamente alguien más, o sea, le terminó pues dando esta esencia y tal, para poder seguir manifestándose y que no terminara desapareciendo, pero les digo, aquí es, pues hay que descubrir de quién podría llegar a tratarse. Aunque analizando un poquito, hay varias situaciones, o sea, que me hacen pues ahí sospechar ciertas cosillas, o sea, si uno terminó poniendo pues ahí atención a la tramita. Justamente, bueno, vemos como pues este nuevo personaje termina apareciendo pues ahí en medio del gallinero y tal. Vemos cómo pues se presenta ahí como pues un personaje que tiene amnesia y tal. Vemos cómo pues el abuelo le intenta pues ahí ayudar un poco. Obviamente, o sea, no vas a dejar ahí una persona con amnesia y simplemente abandonada a su merced. Así que bueno, primero vemos cómo pues la alimenta, le ayuda ahí un poquito. Eh,
y para después pues ir a buscarle pues a Judita. Lamentablemente parece que esta persona tiene un problema pues con los barcos, o no sé si son los barcos en general o es la idea de salir justamente de la isla, o sea, porque podría ser eso, o sea, podría ser que su existencia, o sea, solo pueda llegar a existir dentro de la isla y por eso pues termina teniendo ese eh, o sea, se termina generando pues ese pavor a salir de la misma por el hecho, o sea, de que terminaría desapareciendo. Pero bueno, gracias a esto vemos como pues nuestro muchacho termina quedándose pues ahí en casa de Shiroha, donde vemos como pues tienen ahí una convivencia bastante mona, la verdad. Vemos como pues logran ahí compaginar de cierta manera, poco a poco, pues mostrándonos pues a una Shiroha chiquita, pues bastante tímida. Vemos como pues poco a poco se va, o sea, va acostumbrándose ahí a esta Nanami, que bueno, termina siendo su nombre provisional hasta que descubramos pues de quién pues realmente se trata. Y bueno, ya con esto vemos como pues la idea, bueno, aquí nos terminan revelando lo que terminó pasando pues con los padres de Shiroha. Aparentemente uno terminó muriendo en un accidente y la madre terminó desapareciendo. Y aquí es donde empieza a haber situaciones, bueno, que te hacen pensar. Primeramente sabemos que si un personaje, o sea, no te dicen que en esta isla ha desaparecido, hay que sospechar, empezar a sospechar en ese sentido. Eh, ya al final, bueno, como les digo, o sea, nos terminan revelando pues esa situación, o sea, de los padres de Shiroha. Vemos como pues Nanami buscando aliviar un poco pues de las penurias de esta Shiroha. Intenta pues cocinarle este arroz al igual pues que lo hacía su padre. Vemos como pues terminan teniendo una desventura y estaría muy interesante, o sea, que prácticamente esta ruta, o sea, o este desenlace y tal fuera como una compilación de todo lo ya visto. O sea, por ejemplo, o sea, tengamos ahí la aventura de, o sea, se me olvidó el nombre de la peli negra, como Comano, bueno, como nuestra querida Pelinegra, tengamos ahí una situación similar como lo es Sumugi y luego tengamos una situación pues ahí de recuerdos como pues la de Ao, cerrando pues ahí un círculo muy curioso, la verdad. Aparte, Nanami, o sea, preocupándose más por lo de Shiroha en lugar pues que su identidad propia, vemos como pues poco a poco comienza pues ahí a investigar eh, la situación pues de cómo ayudar a Shiroha, llegando pues con nada más y nada menos que la mismísima Kyoko. En un principio me sacó de onda porque dije, oh, o sea, no, esta chica debería ser muchísimo más joven, pero luego lo pensé, no, realmente no, o sea, si realmente tiene la misma edad, o sea que, bueno, tenía la misma edad, o sea que la madre de esta Shiroha no debería ser tan joven. Entonces, pues sí, más o menos pues termina ahí cuadrando la situación. Pero aquí es donde viene otra de los asuntos interesantes. Donde, bueno, viendo como Kyoko pues le gusta todas estas de las leyendas ahí de la isla y tal, nos termina contando una de estas mismas, la de las mariposa de las alas blancas. Bueno, que se trata pues ahí de una mujer que terminó perdiendo a su juzgando y que queriendo pues ahí volver a estar con él y tal, termina básicamente transformándose pues en una mariposa. Aunque al final pues logra ahí reencontrarse con él aparentemente y tal, sí se reencontraba, ¿no? Bueno, aparentemente, o sea, al haberse transformado en la mariposa y tal, termina perdiendo pues todo lo demás. Dándote a entender pues ahí que bueno, obviamente pues para el milagro de encontrarse pues con tal y tal, o sea, hay que sacrificar pues ahí bastante. Aunque aquí lo curioso, obviamente, o sea, viendo la situación pues de la madre ahí
de esta Shiroha, es muy probable o casi seguro, o sea, de que ella haya intentado pues hacer lo mismo y por eso pues terminó desapareciendo. Lo cual, les digo, o sea, si lo razonamos y si lo empezamos a analizar bastante, quien podría realmente tener un interés bastante grande, o sea, de que Umi cumpla su cometido, es la mismísima madre de Shiroha. Así que prácticamente la abuela de Umi terminó dándole su esencia a esta misma, o sea, para que pudiera pues manifestarse y tal, aunque aquí lo que no entiendo es por qué no es albina o por qué no tiene un color ahí de cabello tal, o sea, por qué es un personaje, o sea, me imagino, o sea, que para que uno no logre hacer la conexión y uno se sorprenda, o sea, cuando le revelen la verdad, pero les digo, o sea, con todas las pistas, o sea, que te van dando, creo que es bastante evidente hacia dónde pues se quiere dirigir la historia. Y ahora que lo pienso, hostia, no me lo había puesto a pensar, ¿eh? Todo este tiempo, sí, todo este tiempo pensaba, o sea, que Kyoko, recordemos que Kyoko hablaba, o sea, con la mariposa y tal, y cuál, eh, hostia, todo cuadra ya, todo tiene sentido ya. Yo pensaba, o sea, que se trata, o sea, que era la abuela, digo, sí, la abuela de Jairi. Pero en toda la historia, o sea, no veía cómo embonaba la abuela de Jairi en todo esto. O sea, la verdad, o sea, desde el principio, o sea, cuando vi lo de la abuela y tal, dije, es la abuela de Jairi, y por eso tal y cual. Pero no entendía, o sea, la conexión o por qué era importante la abuela de Jairi. Pero no, al final nunca terminó siendo la abuela de Jairi. Lo importante es la madre de Chiroja. Y cuadra bastante más. Por eso. Oh, oh, qué genial, ¿eh? Qué genial. O sea, por eso tanto interés en Umi. Por eso tanto interés en ayudar ahí a tal. No me sorprendería. No, pero es un poquito cruel, ¿no? O sea, no me sorprendería, o sea, que fuera la misma... Sí, la misma madre de Shiroha, o sea, la que se hubiera llevado a Umi al pasado para luego, o sea, porque es muy cruel, sabiendo lo que iba a terminar pasándole y tal. Puta madre, o sea, hay muchas cuestiones o sea, todo depende de qué es, cómo nos termina explicando todo esto, porque si no, les digo, o sea, el desenlace termina siendo bastante cruel, o sea, por parte ahí de la madre, pero sí, hostia, o sea, me cuadra bastante ahora toda la cuestión, y al final las pistas, o sea, que te terminan dando, o sea, cuando de repente la madre de Shiroha te la empiezan a presentar, o sea, cuando se casaron y te muestran ahí el retrato, o sea, que llevaba el retrato, yo me quedé así como que, hostia, por qué el misterio, o sea, con la tal? ¿Y será por eso, o sea, que la terminan mostrando borrosa? O sea, para que no le veamos la cara y no nos demos cuenta, o sea, que se parece a ver, así que no nos demos cuenta que se parece un poquito a Nanami. Pero no tiene sentido, o sea, porque prácticamente casi todos los personajes tienen la misma cara, pero... pero... Sí, hostia, o sea, la verdad es que cuadra bastante bien. Wow, qué bueno es este nivel. La verdad, me dieron más ganas de leer la visual novel, la verdad, o sea, muy interesante, o sea, si termina siendo como lo pienso. O sea, porque cuadraría bastante todo, o sea, y tendría más sentido, o sea, que fuera la abuela de Jair y, o sea, que al final, pues, le digo, al final entonces el asunto de la abuela de Jairi es como que pues X. Yo pensé, o sea, como el hecho, o sea, de que aparentemente era la abuela, o sea, la que le terminaba ahí llamando y por eso Jairi terminaba viniendo y empezaba todo el misterio, o sea, por eso pensé que ella era la relevante. Pero, le digo, la madre de Shiroha se termina ahí cuadrando más.
Pero bueno, ya al final, bueno, después de tener pues todas estas pistas y tal, bueno, vemos como pues, bueno, nuestra querida eh, Nanami junto con esta Shiroha terminan descubriendo pues el ingrediente final pues para hacer el arroz de su padre, que son básicamente pues las semillas de girasol. Aunque tristemente, o sea, como vemos pues la última vez, o sea, que terminó asistiendo esta Shiroha al campo de girasoles fue justamente pues con su madre. Así que pues el recuerdo y la angustia pues se terminan ahí apoderando pues de esta misma, haciendo que el deseo de la misma Nanami por proteger la sonrisa de Shiroha pues se haga aún más fuerte, terminando pues de esa manera este episodito. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ver ya el desenlace y ver cómo pues va continuando esta historiecilla. Y bueno, esperemos que tengamos un final feliz. O sea, es muy curioso cómo pues ahora es la misma hija con la aparentemente madre, o sea, una mezcla rara ahí, terminarán salvando pues a la mismísima Shiroha. Y bueno, esperar a que tengamos pues nuestro desenlace feliz para dar pues finalmente cierre a esta queridísima y bonita historia. O al menos, pues eso esperemos. Así que muy buen episodio, muy buen comienzo pues para este nuevo arco de desenlace final. Y bueno, a ver qué es lo que se nos terminará desvelando. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.